Agradezco al presidente y a la Sociedad Peruana de Endocrinología por haberme invitado a transmitirle mi experiencia de más de 40 años en el mundo de la orbitopatía distiroidea, en los que he visto más de 3.300 casos. Por supuesto que a lo largo de la historia son muchas las imágenes que nos muestran el grado de orbitopatía y proptosis que presentan, como en este caso en la antigua cultura mexicana, o como en mi país, en Galicia, la patrona de Lugo, la Virgen de los Ojos Grandes, el año 1150, por tener esos oftalmos y bocio. También lo hemos visto a lo largo de la pintura durante los últimos años, sobre todo en las fantásticas imágenes de Botero y de Picasso. Hablar de la fisiopatología no me voy a detener porque lo saben ustedes, la liberación de citoquinas que se produce no tiene relación alguna la orbitopatía con el tiroides, sino que es una enfermedad autoinmune en la que se va a producir una inflamación que va a afectar tanto a los ojos como a tiroides, o bien edema, mixedema pretibial, solamente a los ojos, solamente al tiroides. Es decir, no les voy a explicar lo que ustedes conocen muy bien. Sí les digo que una de cada 3.000 a 4.000 mujeres va a presentar un cuadro de orbitopatía inflamatoria que en un 80% de los casos va a pasar desapercibida y en un 20% va a ser evidente y es necesario el tratamiento médico. He revisado en los últimos 10 años la incidencia que tengo en casi 1.000 pacientes y descubro algo que me llama poderosamente la atención. Entre el 60 y el 70% tienen signos de actividad cuando son vistos por el oftalmólogo, y me imagino que exactamente igual o con una mayor incidencia sucederá cuando ustedes los ven, porque los signos de iniciación de la inflamación los verán primero los endocrinólogos. Hacer una diferenciación en cuanto al hiperiponormotiroidismo poco les voy a decir, pero sí les voy a saltar un detalle que me llama la atención. Cada vez vemos más cuadros de orbitopatía normotiroidea y de vez en cuando algún caso de orbitopatía que dependen de otras glándulas inmunosecretoras abdominales, algo que hasta hace poco desconocíamos. La patogenia de cómo se produce la orbitopatía, que es lo que realmente yo tengo que explicarles, es que hay una citoquina, que es una proteína, la IL-6, que tenemos en el organismo, que la producen monocitos, macrófagos, fibroblastos, linfocitos T, etc. Y por razones desconocidas se produce un cambio en esta citoquina que en vez de ser una proteína defensiva pasa a ser una citoquina atacante que se va a unir al cuerpo de membrana del linfocito B y al penetrarlo va a desencadenar a través de la TSRH, va a desencadenar sobre el linfocito T una cascada de reacción inflamatoria autoinmune como glicosaminoglicanos, glicoproteínas, mucopolisacáridos, edema, con una respuesta final que afecta a ambos ojos con edema, esoftalmos, estrabismo, retracción palpebral, etc. Es decir, ¿por qué se produce esto? No lo sabemos, pero sí sabemos que si nosotros bloqueamos esta citoquina IL-6 que se va a unir al cuerpo de membrana del linfocito B, toda esta cascada que se va a desencadenar a partir del T, podemos bloquearla, y eso es de lo que les hablaré en la segunda parte de la conferencia, al hablar sobre inhibidores de la citoquina IL-6 tan abundante en sangre periférica en los pacientes con orbitopatía. El por qué se produce esta inflamación no lo sabemos con claridad, pero sí sabemos que es la citoquina IL-6 la causante fundamental de la inflamación en los tejidos orbitarios. Esta citoquina, cuando se activa, va a aumentar, gracias por el incremento de glucosaminoglicanos, el aumento de volumen de grasa, el aumento de la fibra muscular y el aumento de tejido conjuntivo, que va a dar lugar a la aparición de estos cuadros clínicos que pueden ser dependientes del aumento de volumen de grasa en las formas más crónicas, o bien el aumento de la exoftalmía, que es debido al engrosamiento de los músculos, a que se produce una mayor actividad antiinflamatoria en el músculo que por diferentes causas van a desencadenar la orbitopatía. Es muy importante para ustedes que conozcan los cuadros clínicos de actividad en la orbitopatía de Grace. Fundamentalmente son tres. Uno, que tenga signos de inflamación, como es este caso, que tenga pocos signos de inflamación, que apenas son visibles, sino que no hay síntomas, sino síntomas como la retracción,
o que se presente en algún caso que no sea activa, como es este, en el que ustedes ven que es una forma silenciosa, que son los cuadros crónicos. ¿Cuáles son los que realmente debemos de tratar nosotros? El primero y el segundo, porque con un tratamiento antiinflamatorio adecuado podemos hacer que se reduzca e incluso eliminarlo, mientras que cuando llega la fase crónica, que es la tercera, aquí prácticamente no podemos hacer nada. Es el gran fracaso de la medicina a través del diagnóstico y del tratamiento para terminar en la cirugía. Les voy a mostrar unas imágenes de la patología activa, que es la que nos interesa, activa o inflamatoria, es decir, aquí se está produciendo un volcán en erupción, pequeño, mediano, mayor, en donde hay edema en los párpados, hay exoftalmos, hay quemosis, vean esta respuesta inflamatoria asimétrica que puede tener un ojo no, o en los dos, aquí cuando ya han pasado semanas y meses. ¿Cuándo nosotros tenemos que hacer el diagnóstico? Lo más precoz posible en las primeras fases, porque de dejar que transcurra el tiempo, con el paso de los meses, años, evolucionarán hacia las formas no activas, cuya única solución va a ser la cirugía. Y aquí hemos cometido un fracaso. Entonces, en esto lo que tenemos que hacer, por supuesto, es plantear un tratamiento precoz. Y después tenemos los casos activos, como aquí, en los que son poco evidentes, son signos, hay retracción, hay pequeños edemas, hay pequeñas, digamos que ojos fijos, miradas que llaman la atención, se acompaña de sensación de que sienten sus ojos, sienten presión. En estos casos son evidentemente activos contra la opinión que tiene el eugogogo, que yo estoy convencido que tiene que modificarlo, como les he explicado en la conferencia que yo he dado en el 2018 en Pisa, en el que el mundo de la inflamación y de la orbitopatía activa ha cambiado totalmente a partir del año 2010, desde que hemos descubierto los inhibidores de la citoquina y el IL-6. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros hacemos un diagnóstico precoz en las primeras semanas, veremos que se produce un edema y un ligero aumento de infiltrado celular entre las fibras con el consiguiente edema. Si dejamos que transcurran las semanas, habrá acúmulos de linfocitos linfoplasmocitarios, y si dejamos que transcurran los meses, años, se va a producir tejido conectivo fibroso por esa activación a través de la citoquina y IL-6 y los glicosaminoglicanos, y vamos a desencadenar una restricción en los movimientos que se acentuará cada vez más, y la respuesta al tratamiento médico prácticamente será imposible en estos casos, y solo la cirugía. Si ya sabemos lo que es una fase inflamatoria activa, una fase no inflamatoria y una fase inflamatoria solo con signos, tenemos que saber primero hacer el diagnóstico, y sobre todo tenemos que saber cómo se presenta este paciente con distiroidismo en la consulta de un oftalmólogo y de un endocrino. Muy sencillo, a nosotros viene remitido por el endocrino en un porcentaje muy elevado, o viene a consulta por orbitopatía tiroidea que ya le han diagnosticado, pero hay un 25% de pacientes que viene a consulta porque tiene conjuntivitis, que en la gran mayoría de los casos son diagnosticadas de alérgicas, vienen porque sienten los ojos, vienen porque tienen edema palpebral, vienen porque tienen los ojos llorosos. Y si el oftalmólogo no conoce este diagnóstico precoz de la orbitopatía distiroidea, se va a equivocar, no le va a poner tratamiento y lo va a tratar con un antialérgico que no le va a hacer absolutamente nada. Por el contrario, ¿cómo van a ustedes? Generalmente son quienes primero lo ven por el cuadro de hiperhipotiroidismo o tiroiditis que tienen, o aparecen a la vez con el hipertiroidismo toda la sintomatología, el adelgazamiento, etcétera, etcétera, y los ojos espantados. O bien ustedes ya los tienen a tratamiento con la enfermedad de Graves y llevan tiempo con ustedes, y es muy raro que vayan a verlos con una orbitopatía incipiente que no tenga sintomatología ni patología a nivel de la glándula tiroides. Será más infrecuente. Entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes los ven cuando están tratándolos con el hipertiroidismo, y es importante que sepan hacer un diagnóstico precoz de la orbitopatía. Y ustedes dirán, ¿por qué tenemos nosotros que saber eso? Por el bien de los pacientes. Igual que los oftalmólogos se dedican a la órbita, tienen que saber cómo
funcionan sus glándulas, cómo tienen los niveles normales de TSH, T4 libre fundamentalmente, y sobre todo los anticuerpos antirreceptores de la TSH o TRAP, como le llaman en otros países, que se elevan siempre que se produce inflamación, y es muy raro que lo hagan sin inflamación. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? A través de la inflamación de los párpados, del edema, de la actividad que tiene durante o tiempo de evolución. Tiempo de evolución es importante que sea lo más precoz posible, porque cuanto más tarde lo diagnostiquemos, más problemas tendremos para resolver. Entonces tenemos que hacer una buena anamnesis, preguntarle qué siente en sus ojos, qué le pasa al despertar, si tienen edema por las mañanas, si tienen sensación de presión en los ojos, si ven borroso, que es el primer síntoma de la visión doble. Empiezan por visión borrosa y luego empiezan con la diplopia, sobre todo de tipo vertical. Es decir, que nosotros tenemos que conocer bien la sintomatología de esta enfermedad para tratarlos. Una vez que el paciente está en el endocrino, podrá tener orbitopatía o no tener orbitopatía, activa o no activa. En estos casos hay algo que sí es importante. Aquí el diagnóstico es tardío. Aquí es muy tardío. Lo ideal sería diagnosticarlo más precozmente, con pequeñas retracciones palpebrales que se acentúan cuando hablan, con el edema que tienen por las mañanas, con la sensación de visión borrosa que tienen por las mañanas, con la sensación, como muy claramente dicen las mujeres, siento mis ojos desde que despierto, o a veces nos dicen, doctor, me lloran los ojos pero no me caen las lágrimas. Es una expresión extraordinaria de lo que es el edema o quemosis en la conjuntiva. Tendremos que buscar síntomas y signos palpebrales. Tenemos que mirar que muchas veces consultan porque tienen tosis, cuando en realidad tienen retracción, empiezan a tener edema, edemas malares, retracción evidente, o alteraciones en la motilidad porque nos dicen que ven borroso cuando miran hacia arriba o que tienen visión doble. En este caso, lo más importante tanto para el oftalmólogo como para el endocrinólogo, que tenemos que trabajar en equipo por el bien del paciente, es el diagnóstico precoz. Cuanto más rápido hagamos el diagnóstico, mejor respuesta va a tener el paciente. Es muy fácil para ustedes y para nosotros diagnosticar un caso así. Aquí hemos llegado tarde, muy tarde. Probablemente tenga sintomatología de fibrosis en los músculos o neuropatía compresiva, como sucede en un 10 a un 15% de los casos. Yo voy detrás de esta fase del diagnóstico precoz. Esto, la medicina tiene que elevar su nivel. Ustedes y nosotros estamos obligados a hacer diagnóstico precoz. Aquí tiene un ojo más abierto que el otro y dice que su imagen es asimétrica. La mujer se observa frecuentemente en un espejo y descubre todo aquello que no le gusta. Entonces nosotros estamos obligados a escucharlos. ¿Para qué? Para tratar de descubrir esta inflamación en la fase más precoz, en la que apenas hay células entre las fibras musculares, hay un muy poco edema entre ellos, como ven aquí, no hay tejido conectivo y en algunos casos vemos edema si hiciéramos biopsias. Esta es la fase que mejor va a responder al tratamiento. Y como afecta mucho a la glándula lagrimal, ustedes verán que hay edema y hay infiltrado linfoplasmocitario entre acinos glandulares y vasos. Aquí es cuando el diagnóstico va a ser mucho más precoz. ¿Cómo se presenta esto en la clínica para ustedes y para nosotros? La imagen es tremendamente variada, pero ustedes tienen que aprender, igual que los oftalmólogos deben de aprender, que viendo la expresión de una cara tienen que saber si tiene actividad por la inflamación que tiene en el párpado, por la retracción, por la hiperemia que tiene en la conjuntiva de ojos pantados, por el edema con que despierta por la mañana y horas más tarde se le va. Esto es muy sencillo, aquí la quemosis es brutal. Esto es lo que nosotros tenemos que diagnosticar. Estas fases aquí ya son más tardías, esta es más incipiente, esta ya lleva meses de evolución y ya cuando pasan los años entramos en las fases crónicas que llegamos tarde y solo la cirugía puede actuar. ¿Qué hacemos entonces? Aprendamos a explorar a los pacientes con orbitopatía. Hagamos una buena anamnesis. Preguntémosle qué le sucede por las mañanas, qué le sucede por las tardes si vuelven a tener edema, inflamación, sienten en exceso los ojos o tirantez cuando realizan los movimientos oculares. Hagámosle un examen, una inspección visual a sus ojos, aunque no tengamos un exoftalmómetro para poder medirlo.
digámosle al paciente que mira hacia nosotros y que mueva los ojos, así como nosotros movemos un dedo para llevarlos de un lado al otro, y con una linterna vemos como la luz se refleja a 15 grados en el esfínter, se refleja a 15 grados o se refleja en el centro de la pupila. Esto nos va a decir a nosotros a través de las ducciones, de los movimientos unilaterales o bilaterales, cómo se explora. Y sabemos que en la motilidad lateral, en la abducción ABD, llegamos a 40-45 grados, en la mirada hacia abajo a 50, en supraversión entre 25 y 35 y en aducción ADD hacia adentro entre 35 y 40. Al estudiar estas versiones, veamos la imagen que presentan estos ojos para valorar que aquí tiene un estrabismo, porque la luz de la linterna se refleja en el borde de la pupila, lo que quiere decir que son 15 grados de estrabismo vertical. Si se refleja en mitad del iris son 30 y si se refleja en el limbo esclerocorneal van a ser 40. Pidámosle que nos mire a la cara del explorador, diciéndole que busque la posición más cómoda si usted ve doble para no ver doble. Entonces el paciente adopta una posición de tortícolis compensatoria, elevando la barbilla por una razón, porque tiene una fibrosis o contractura restrictiva en el músculo recto inferior, como vemos aquí cuando le decimos que mire hacia arriba. En supraversión el ojo derecho sube y el izquierdo no. Siempre ladeará la cabeza y la tortícolis compensatoria será hacia el lado en el que tiene la restricción de los músculos. Una vez hecho todo esto, preguntarle si ha perdido visión, preguntarle desde cuándo tiene esa sintomatología y esos signos. Entonces podremos valorar el grado de inflamación que tiene en sus ojos. ¿Para qué? Para establecer algo que no es real, que en este caso utilizamos el Clinical Activity Score, que podemos utilizar la versión de la que utilizan en Estados Unidos, podemos utilizar la versión que utiliza Jan Rudman en Vancouver, pero esta nos permite a nosotros, a través de unos síntomas y signos, valorar en cuestión de 2 minutos más o menos qué grado de inflamación tiene de 1 a 10, que es lo que ha hecho Mouris, y nosotros añadimos 5 más, que si siente los ojos, si le molesta más la luz, si tiene lagrimeo, si el lagrimeo es sin lágrimas, si tiene visión borrosa mañanas, noches, si tiene sensación de desdoblamiento. Es decir, todo esto nos va a permitir decir que tiene un CAS de 5, de 6, de 8, de lo que sea. A través de las imágenes podemos ver los músculos. En la ecografía, un oftalmólogo tiene que ver el edema que se produce con una inserción normal en el recto medio, cómo se ensancha el músculo y cómo a través del ECOA vemos que hay una caída de la reflectividad interna, que quiere decir que hay edema. Si tenemos un escáner, lo veremos en el músculo recto intermedio, en el medio, que conserva la inserción, aumenta el volumen. En otros casos, si no está bien hecho el estudio de escáner o resonancia, creemos que hay un tumor en el suelo de la órbita y es un error porque es un músculo grueso, y un buen estudio coronal de la órbita, ya sea en RMN o en escáner, vemos que hay un aumento considerable del músculo recto inferior. ¿Qué nos permiten los ultrasonidos? Ver el edema, estudiar el edema en el nervio, en la órbita, pero sobre todo estudiar el edema, ver lo que es un músculo normal, longitudinal, según prolongamos el transductor, ver cómo se produce el edema dentro de las fibras musculares. Esto es lo que realmente nos interesa. Y a través del escáner, haciendo un buen plano descentrado, que es el plano neuroocular de Cabanilles, cristalino, nervio óptico, canal óptico, es como mejor se ve el nervio y mejor se ve el músculo recto medio y el recto lateral. Igual en resonancia que en escáner, huyamos de aquellos casos en los que vemos que parece que hay un tumor. No hay un tumor, está mal hecho el corte porque está el cristalino con el recto inferior, y aquí lo que vemos es una exoftalmía con un estrabismo. Es decir, ¿qué tratamiento le vamos a poner a estos tratamientos? Cuanto más precoz, más rápido. ¿Influye el tabaco? Por supuesto que influye, hasta que llegamos a las citoquinas y L6. Hay que controlar bien el hiperhipo por una razón. Puede influir negativamente sobre la evolución de sus ojos, y sobre todo cuando sospechen inflamación, pídanle anticuerpos antirreceptores de la TSH, que cuando hay inflamación los encontrarán mucho más elevados y les permitirá de balance para ir viendo cómo es la evolución. El tratamiento inicial durante muchos años han sido los esteroides, no a dosis bajas, sino en megadosis. ¿Por qué? Porque utilizar metilprednisolona a dosis de 500 miligramos son
casi 10 miligramos por kilo de peso. En este caso lo que vamos a hacer es bloquear mucho en los linfocitos para que frenen la actividad sobre el linfocito B y no desencadene lo que es toda la trama de glicosaminoglicanos, glicoproteínas, mucopolisacáridos, edema, inflamación, todo. Han sido muchos los tratamientos que se han utilizado a lo largo de los últimos 50 años. Yo les diré que en estos momentos solo utilizo las megadosis de esteroides porque funcionan en un 30% de los casos cuando el diagnóstico es precoz. No utilizo la radioterapia, no utilizo la ciclosporina, es decir, no utilizo todo aquello cuyos resultados son pobres. Entonces, ¿qué hacíamos en el año 2010? Irnos a las megadosis de esteroides. Se utilizó la ciclosporina, el infliximab, la radioterapia, el rituximab, etc. Se ha hecho mucha cirugía y se sigue haciendo, pero todo esto es innecesario. ¿Qué hay que hacer hoy? Megadosis de esteroides en 3 días alternos. Todo lo contrario de lo que indica la EUGOGOGO, porque yo les diría una cosa. Si 1 miligramo es inmunosupresor y le damos 10 para que la actividad de los linfocitos B se reduzca, y sabemos que la metilprednisolona tiene una vida en sangre de 18 horas, ¿por qué le vamos a dar un tratamiento de una vez por semana? Démoselo cada 24 o cada 48 horas, si no lo tolera cada 24, en 3 días, lunes, miércoles y viernes, en un gotero. Y si vemos que la respuesta después del tercer tratamiento, ese grado de inflamación no es bueno, es inútil seguir con las megadosis de esteroides. Pasemos a la segunda fase que luego les mostraré. En este caso la respuesta ha sido favorable, vemos cómo se reduce la retracción, se reduce la inflamación, la respuesta es buena, pero yo les voy a decir ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que solo en el 25 a 30% de los pacientes, después de tantos años, van bien las megadosis. ¿Y cuándo van bien? En pacientes con menos de 3 meses de inflamación. Cuando la inflamación el paciente la describe de 3 a 6 meses, la respuesta es pobre, baja a menos del 50%. Y cuando lleva más de 6 meses, la respuesta no llega favorable, no llega ni al 10% en 3 días alternos o 3 días seguidos, pero claro, tienen el problema de insomnio, intolerancia, riesgo de gastritis, subidas de tensión arterial, todo eso, ya no digamos si son diabéticos, que prácticamente las megadosis de esteroides no funcionan. Y de vez en cuando tenemos la suerte de que las megadosis funcionan, pero en un porcentaje muchísimo menor del que ustedes imaginan. Mejoran un poco, pero ese poco no me sirve. Yo quiero erradicar una enfermedad. No me vale dejar el 50% de inflamación, porque ¿qué estoy? 3 meses, 6 meses con megadosis de esteroides. ¿Qué quieren? ¿Que los decalcifique? ¿Que le cree un trastorno en su endocrino en cuanto a la diabetes, a la tensión, todo eso? ¿Para qué? Seamos realistas. 3 megadosis en 3 días seguidos o alternos. Si no lo toleran en 3 seguidos, la mayoría pasamos a 1, 2 y 4 o 1, 3 y 5. Y si no se reduce la inflamación en más del 80%, ese tratamiento ya no va a funcionar nunca por mucho tiempo que le pongamos la medicación. Aquí les muestro una serie de casos de orbitopatía distiroidea que no han respondido a megadosis de esteroides. Entonces, si no responden, yo tengo que actuar de otra manera. ¿Cómo actuamos? En el año 2009 tuve la suerte de encontrarme un trabajo de Rebecca Vance, investigadora de Rochester de la Clínica Mayo, en la que hablaba de un inhibidor de la citoquina IL-6 porque en sangre periférica de los pacientes con inflamación distiroidea estaba elevado. Entonces yo empecé a buscar el tocilizumab, que en aquel momento era prácticamente desconocido porque no existía en el mercado. No podía utilizar un inhibidor de la IL-1, la anakinra, porque aparte de los problemas que plantea, es muy bajo el nivel que tiene en sangre periférica. El IGF-1 es lo que es hoy el teprotumumab. Entonces yo empecé a estudiar el mecanismo de funcionamiento de esta medicación, en el que sabíamos que esta citoquina IL-6 segregada por estas células, que iba a activar, se iba a unir al cuerpo de membrana del linfocito B para generar la cascada toda del linfocito T, nosotros podíamos bloquearlo a nivel
del cuerpo de membrana, es decir, que ese ejército que estaba en la calle dispuesto a asaltar a la población, lo desarmábamos porque no lo dejábamos unir al cuerpo de membrana utilizando el tocilizumab, que es un inhibidor de la IL-1 que salió a principios de 2010 para la artritis reumatoide prácticamente en toda la Comunidad Europea. Yo empecé a utilizarlo con grandes problemas que he tenido con Roche, decían que esto era una locura, pero esa locura, basada en los estudios de Rebecca Vance, se transformó en que descubrimos que al bloquear el linfocito T, porque el cuerpo de membrana no se utiliza al B, toda la cascada prácticamente estaba anulada. Es decir, el proceso inflamatorio se detenía e involucionaba, reduciendo el grado de inflamación a CAS 5, 4, 3, 2 o incluso 1 hasta donde llegara. Es decir, yo que he buscado con el tocilizumab en el 2010, buscar que esa fase activa se desactivara para que quedara en no activa para operar solamente las secuelas. Así es como en el 2008 yo lo descubro en Lisboa con João Cabral, un oftalmólogo de un hospital de oftalmología. No lo encontramos en noviembre del 2009, es cuando sale para la artritis reumatoide, y aquí empezamos nuestro primer estudio, nuestra primera presentación al poco tiempo, hablando de las ventajas del tocilizumab. Y empezamos a tratar casos. Este caso es tratado en el mes de marzo del año que empieza en el 2009 con un cuadro de orbitopatía, es médico, tiene una exoftalmía, tiene un estrabismo brutal, no responde a nada, ni a esteroides, ni ciclosporina, ni infliximab, ni rituximab. Entonces yo le pongo tocilizumab, ya al terminar el 2009 ya es el 10, cuando empiezo con el tocilizumab, y veo que a los pocos meses se reduce la inflamación, mejora el estrabismo y desaparece todo el cuadro clínico. Es decir, aquí se ha producido un milagro, y es que el inhibidor de la citoquina IL-6 ha erradicado la enfermedad en esta paciente, como sucede en este paciente diabético que ha recibido mucho megadosis de esteroides, que tenemos que descomprimirlo por un exoftalmos tremendo de casi 30. Vean ustedes después de la descompresión aún cómo queda, y en este momento es cuando yo tengo acceso al tocilizumab, empiezo a ponérselo por vía intravenosa una vez al mes a dosis de 8 miligramos por kilo de peso, y vean ustedes lo que ha sucedido. La evolución que hace este paciente de aquí a aquí es increíble. Ha mejorado en 5 o 6 milímetros, se ha reducido la retracción palpebral, la mejoría es ostensible y empiezo a utilizarlo en muchos pacientes a lo largo del 10 al 15. Yo hablo en mis conferencias de este tratamiento y es como habla en el desierto. Nadie lo escucha, es más, se creen que yo soy un chamán, un brujo, un curandero, un mentiroso, pero yo veo la realidad en mis pacientes cómo va evolucionando. Y así vemos como pacientes con diabetes, pacientes con neuropatía compresiva, con un engrosamiento tremendo en los músculos, empiezan a mejorar, pero no sabemos cuánto detener el tratamiento. Lo supimos después, lo vamos a detener cuando el grado de inflamación prácticamente baje a cero. Fíjense, con neuropatía, con esos oftalmos, esta paciente con un edema de papila y pliegues, cómo empieza a recuperar la visión, cómo empiezan a desaparecer los pliegues y cómo empieza a ponerse bien. En el 2013 publicamos 18 casos en una revista científica de oftalmología, y toda mi ilusión se desvanece cuando descubro que nadie le da mayor importancia y creen que esto no corresponde a la realidad, cuando es una realidad evidente. ¿Qué ha pasado aquí? Que sabemos que en la curva de Randle típica, con una fase activa de la enfermedad que se continúa a lo largo de meses, que si lo dejamos en la evolución natural puede tardar meses, años, no se lo van a creer. Yo veo pacientes con 10 y 15 años de evolución. Es decir, lo que dicen que la evolución dura 2 años no es correcto, serán el 90%, pero hay un 10% que dura muchísimos años. Los he visto hasta con 18 años de evolución de inflamación. Con los esteroides se reduce lentamente con las megadosis y llegamos a la increíble actuación de los inhibidores de la citoquina IL-6, en este caso el tocilizumab,
hasta el año 2018, en el que vemos que en 4 meses se reduce y prácticamente baja a cero. ¿Qué ha pasado aquí? Que lo hemos reducido. Hicimos un estudio randomizado en fase 3 que se publicó, un estudio tremendamente serio, en el que vemos que en el doble ciego, en el placebo, que el 50% mejora en las 16 semanas, pero con tocilizumab mejora el 93%, y en las 40 semanas se mantiene en el 87%, y el placebo aumenta, pero no tiene la verticalidad que mejora en el CAS2 ni que mejora en el CAS3. ¿Qué ha pasado aquí? Que se lo hemos dado 4 meses, se ha reducido este porcentaje con el tiempo. ¿Por qué? Porque hemos parado y ha vuelto a desarrollar la actividad inflamatoria. Y vemos que se reduce muchísimo más con el tocilizumab que con el placebo. ¿Hasta cuándo tenemos que dar el placebo? La cosa está clarísima. Tenemos que utilizar el tratamiento de tocilizumab hasta que prácticamente el paciente baja a grado de inflamación 0,1 en el CAS de Mouris. Da igual que sean 4 meses, que sean 6, que sean 10. El promedio está en 6, 6,5 en un estudio que hemos hecho de 114 pacientes. Y en el varón está en 8 y 9 meses. En el año 2020 publicamos un trabajo con nuestra experiencia de pacientes con 9 años de seguimiento y con más de 2 años que el último paciente. Entonces los resultados son increíbles. Vemos que disminuye el grado de actividad inflamatoria, pero que disminuye incluso los anticuerpos antirreceptores de la TSH exactamente igual. ¿Pero qué sucede? El 40%, 47% quedan elevados cuando tienen CAS01. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí van a venir las recidivas. Y ya no le digo cuando lo comparamos, toda la vida se ha dicho que los fumadores llevan muchísimo peor la evolución de la enfermedad, hasta que ha llegado el tocilizumab. Con el tocilizumab prácticamente los fumadores mejoran casi exactamente igual que los no fumadores. Es decir, ya no nos sirve la teoría del tabaco, como hemos comprobado nosotros a lo largo de 10 años. Entonces, si analizamos el CAS en pacientes de más de grado 4, cómo se reduce en pocos meses, como llega prácticamente casi a CAS 1-2, y vemos qué sucede en el grupo 2, que el grupo 2 son pacientes con CAS 1, 2 y 3, que la Hugo Gogos dice que no deben de ser tratados. Grandísimo error. Hay que tratarlos desde que tienen un CAS 1, que es la mejor evolución que le podemos dar a estos pacientes. Yo hace 5 años que los estoy tratando desde CAS 1. ¿Qué pasa con los TSI? Mejoran el 54-56%. Y aquí nos quedan 2 alternativas: o seguir poniendo tocilizumab 2 o 3 meses más, o suspenderlo. Pero en el plazo de un año vamos a tener casi un 20% de recidivas. Si prolongamos 2 meses más, la recidiva va a bajar considerablemente, con lo cual aprendamos de nuestros errores. Y el nivel de los TSI, ¿qué pasa con ellos? Es tremendamente variable de paciente a paciente, pero sabemos que cuanto más bajo sea el volumen de TSI, mejor será la evolución. Cuanto más elevados sean los TSI, más difícil es bajarlos al patrón base, más meses tendremos que tratarlos porque más riesgo vamos a tener de recidiva. En el primer estudio que hicimos entre el 10 y el 15 sobre 44 pacientes, descubrimos algo que a mí me llamaba poderosamente la atención, que llevaban mucho tiempo de evolución y sobre todo que el 27,5% de los pacientes habían recibido yodo radiactivo en los últimos 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes que tratan a los pacientes o con cirugía o deciden yodo radiactivo, tienen que saber una cosa: si el paciente tiene síntomas de actividad autoinmune en sus ojos y le dan yodo radiactivo, van a provocar un 30% más de orbitopatía que en los pacientes que han sido operados. Y esto es un dato real de toda nuestra estadística. Es decir, entonces yo les pido que aprendan 4 principios básicos para diagnosticar la orbitopatía inflamatoria o activa, para no cometer estos errores y darles yodo radiactivo en fase en la que sus ojos tienen una inflamación leve que se va a transformar en grave en los plazos de pocos meses a 2 años. El tratamiento con tocilizumab
puede conseguir, como en esta paciente, hasta 8 o 9 milímetros de reducción de la exoftalmía y de reducción de la inflamación. En otros casos conseguimos menos, pero aquí hay un caso que les muestro, que lo hemos tratado con tocilizumab hace varios años, y es un paciente con un VIH positivo, pero con una carga viral baja. Se pueden tratar pacientes VIH positivos, y nosotros tratamos pacientes que han tenido cánceres en menos de los 5 años que ha aparecido la orbitopatía, y no hemos obtenido respuesta negativa ninguna, solo necesitamos el consentimiento de los pacientes. A partir del año 2015 y 2016 empezamos a tratar retracciones palpebrales y vemos cómo esta contractura del músculo de Miller, que es de actividad simpática, mejora considerablemente, e incluso esta paciente quedó embarazada cuando estaba haciendo tratamiento, llevó el parto a término sin problema ninguno. Es decir, que el tocilizumab mejora la exoftalmía, mejora la retracción palpebral y mejora los estrabismos de menos de 5 a 10 grados. El resto hay que operarlos. Y fíjense ustedes qué grado de retracción mejora con 4 milímetros de scleral show. Aquí vemos en la resonancia magnética el engrosamiento que tiene el músculo recto superior y el que tiene en el lado contrario, y cómo a través de la cirugía que hacíamos toda la vida, ahora la descartamos, los operamos, porque la paciente en 4 meses, 3 meses mejora progresivamente y se queda sin esoftalmos cuando han transcurrido 4 meses, porque tiene solo 2 milímetros y la retracción se reduce al mínimo o desaparece. Y si no desaparece, solo haremos cirugía sobre el músculo de Miller, nunca sobre la aponeurosis del elevador. Es decir, aprendamos de nuestros propios errores. No dejemos que los pacientes lleguen a estos grados de esoftalmos tan brutal, en el que aunque le demos tocilizumab y haya mejorado y tiene 30 milímetros, tengamos que operarla con 24 de una descompresión. Veamos cómo eran sus imágenes, su cara, antes de sufrir el tratamiento, y pre-descompresión y por descompresión. Es decir, ¿yo qué les pido? Diagnóstico precoz, diagnóstico precoz. El esoftalmo se puede reducir, como ven ustedes aquí, en mayores de 25 milímetros hasta en 3.2, en pacientes de menos de 22 a 24 milímetros en 2,5 y 1.2 solo en los pacientes de 21 milímetros. En el grupo 2 menos, porque son pacientes con grado de inflamación pequeño y esoftalmos muy pequeño, entonces siempre será menor. Es decir, lo que tenemos que hacer es tratarlo todo. La retracción palpebral puede mejorar hasta 3 y 4 milímetros, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, y por supuesto que las conclusiones a las que yo quiero llegar es que el tocilizumab, y en los últimos 3 años utilizamos el sarilumab, que es el Kevzara de la casa Sanofi americana, es entre 8 y 9 veces más potente que el tocilizumab, que ya lo empleo desde hace 5 años en inyecciones subcutáneas. Cada semana el tocilizumab y cada 15 a 20 días el sarilumab. Es decir, los inhibidores de la citoquina IL-6, que es mi tratamiento de elección, que llevo tratado más de 400 pacientes en los últimos 10 años y que hoy se utiliza en todos los hospitales de mi país y en la mayoría de los hospitales de Europa, mejora la inflamación en pocos meses, puede reducir la esoftalmía entre 1 y 3 milímetros, reduce la retracción palpebral, mejora el estrabismo y, si solo es una contractura, mejora la motilidad, gana agudeza visual, evitamos mucha cirugía de descompresión. Yo les puedo decir que casi el 50% de mi cirugía se ha reducido cuando veo un promedio de 100 pacientes año con orbitopatía tiroidea. Hago menos cirugía de estrabismo y muchísima menos de retracción palpebral. El riesgo de recidivas con los TSI elevados es casi de un 20% el primer año, entonces le volveré a poner tocilizumab, de un 8% en el segundo año y de un 2-3% en el tercer año. No olvidemos que es una enfermedad autoinmune y puede tener recidivas. Contraindicaciones, muy pocas. Problemas hepáticos, en leucemia con cuidado, en VIH si la carga viral es baja y si han sido tratados de algún tipo de carcinoma y el paciente lo acepta, lo podemos tratar porque el riesgo es muy bajo, igual que son muy bajos los efectos adversos. Apenas un 7-8%, es un tratamiento ambulatorio, es otro mundo y tenemos que luchar por mejorar ostensiblemente este cuadro clínico. Con esto me despido de ustedes, perdonen que me haya extendido en el tiempo, pero creo que merece la pena que tanto ustedes como los oftalmólogos aprendamos a tratar la orbitopatía tiroidea activa
y además de tratarla, la diagnostiquemos en las fases más precoz de la oftalmología. Yo me atrevo a decir que si somos precoces en el diagnóstico, se erradica en el plazo de unos años la orbitopatía. ¿Cuál es el problema? El coste económico de cada caja, que anda entre los 600 y los $1.200. Pero merece la pena, evitamos cirugías, evitamos grandes depresiones en estas mujeres, la mayoría de ellos, y los rehabilitamos con mucha más velocidad a la sociedad y al trabajo. Muchísimas gracias por su atención.